Dios les bendiga, mis apreciables hermanos. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más, nos ha permitido poder avanzar en nuestra vida en este año. El Señor nos ha ayudado hasta el día de hoy. Hay cosas que tanto quisimos anhelar y a veces no los logramos porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de bondad. Él nos ha dado responsabilidades para poder administrar lo que Él ha hecho. El tema de hoy es mayordomía cristiana. Vamos a enfocar nuestra mente. ¿Qué significa mayordomo o mayordomía? Simple y sencillamente es un administrador. Es una persona encargada de administrar las cosas que le han sido encomendado. Exactamente es lo que ha hecho el Señor con su pueblo. Él le ha dado responsabilidad a cada uno de sus hijos. Su responsabilidad es administrar adecuadamente los recursos que Dios le ha conferido. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene responsabilidad de administrar los recursos que Dios le ha conferido. Salmos 24:1 dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Vamos a identificar estas palabras en esta oportunidad. Cuando dice de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que podemos ver con nuestros ojos es del Señor. Él lo ha hecho, es de Él. A nosotros no nos pertenece nada, no tenemos nada. La tierra es pertenencia al Señor y todos los que habitamos en su creación, somos su creación y habitamos en su creación. Hermanos, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores. El pasaje nos enseña que Dios es el creador y por lo tanto dueño, propietario de todas las cosas que podemos contemplar con nuestros ojos. Amados hermanos, si Dios es dueño, ¿qué es entonces el hombre? ¿Qué soy yo entonces? El hombre es un mayordomo. Un mayordomo es alguien que cuida y hace producir adecuadamente los bienes que no son de él, pero están bajo su responsabilidad. Dios espera que seamos fieles administradores. Es lo que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Primera carta de Pablo a Corinto, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué tipo de administrador es usted? ¿Es un administrador fiel? ¿Y qué es lo que está bajo su cargo, bajo su dominio? Al crear Dios el hombre, cuando Él creó el hombre, Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, para que Él señoree, para que Él administre lo mío, dijo Dios. Y por eso se exige al cristiano, principalmente al cristiano, que sea un fiel administrador de las cosas que Dios le ha dado bajo su cargo. Y se requiere que cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, los que el Señor nos ha comprado, seamos buenos administradores, y más allá de buenos, sino también
fieles administradores. Sea usted un administrador de cualquier empresa, administrador de su propia vida, de una iglesia. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer fiel, administrador de las cosas que el Señor le ha dado. Vamos a estudiar algunas áreas de mayordomía cristiana en esta hora del día. Primero, en primer lugar, vamos a estudiar mayordomía de nuestra vida. Los cristianos debemos de honrar a Dios con todo nuestro ser. ¿Por qué debo de honrar a Dios con todo nuestro ser, con todo mi ser? ¿Por qué debo de glorificar al Señor? Debo de hacer esta pregunta y también debo responder, porque es mi obligación y es su obligación responder esta pregunta. Dice la palabra del Señor en Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué debo de honrar a Dios? Porque Dios me ha salvado. En realidad, Él nos compró. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. ¿Cuál es el precio que Dios pagó? El precio es la vida del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese precio? Él dio su vida en la cruz. Amados hermanos, Él sufrió antes de su muerte. Él fue azotado. Él fue crucificado. Él se sintió solo. Y Él le dijo a Dios Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque Él pagó todos los pecados de los que creyeron en Él y los que van a creer en Él. Esas gotas de sangre que fueron derramadas en la cruz, ese es el precio que Él pagó. Debemos de valorar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, honrándole a Él con todo nuestro ser. El contexto del pasaje es que el apóstol Pablo él está escribiendo a los cristianos de Corintios a que deben de glorificar a Dios con su cuerpo y no deben de servir en el pecado. ¿Por qué? Porque ellos han sido comprados por precio de sangre. Por eso deben de honrar a Dios. Y por esa razón deben de dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Porque en realidad es que ellos son templos del Dios viviente, son templos del Espíritu Santo y poseen el Espíritu Santo dentro de sí mismos desde el momento en que creyeron en Él. Amados hermanos, tenemos la responsabilidad de honrar al Señor con nuestro cuerpo. ¿Es en realidad que nuestro cuerpo está honrando al Señor? Para que nuestro cuerpo honre al Señor, nuestro pensamiento en primer lugar debe de honrar a Dios. Nuestro corazón debe tener a Dios en primer lugar. Dios debe de ocupar el primer lugar. ¿Verdad? Hay veces muchas personas dicen yo amo a Dios, pero que en realidad no lo aman porque Dios no ha ocupado el primer lugar en ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están mintiendo. Cuando en su pensamiento Dios no está en su mente, Dios está lejos de su mente. Para honrar al Señor necesitamos
tener a Dios en nuestra mente y Él debe de ocupar el primer lugar. Número 2, mayordomía del testimonio cristiano. Amados hermanos, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa buen mensaje, grato mensaje de Jesucristo. Entonces, para ser buen administrador del mensaje de Jesucristo, del Evangelio, debo de proclamar a Jesucristo. Debemos ser responsables en compartir el Evangelio a todas las personas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado la responsabilidad de predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, aquí Jesús hablando, Jesús les dijo a quienes, a sus discípulos: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias es lo que Cristo hizo en la cruz y es referente a su resurrección. Y Él es el Rey vencedor, el Rey de reyes y Señor de señores. Después de la muerte de Él envía a los discípulos ir a todos los países del mundo para anunciar las buenas noticias al mundo. Y el mundo de hoy debe escuchar esas buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que Él es el Rey vencedor y que Él ha dado su vida para comprar a las personas que creen en Él, solamente a los que creen en Él. Amados hermanos, es nuestra responsabilidad en primer lugar entender el Evangelio, comprender el Evangelio y luego por consiguiente anunciar el Evangelio a todo el mundo. Tengo miedo de que muchas personas no conocen el Evangelio. ¿Y de qué forma van a hablar del Evangelio si no conocen el Evangelio? Sencillamente porque los que les han presentado el Evangelio, ellos no saben del Evangelio. Por eso quienes han escuchado supuestamente el Evangelio, entre comillas, no saben el Evangelio, ni entienden el Evangelio, no saben el propósito del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, necesitamos estudiar el Evangelio para poder compartir el Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la buena noticia de Cristo, que Él salva. Uno de estos días estaba predicando acerca del propósito de la venida, de la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre. ¿Cuál es su propósito? Es salvar a su pueblo de sus pecados. Si Él salvó a su pueblo de sus pecados, eso fue su propósito, su misión y la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia, el objetivo de la iglesia, la finalidad de la iglesia es salvar al mundo de sus pecados. ¿De qué forma? Presentando a Cristo el Salvador del mundo como el único en quien hay salvación y vida eterna. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo, solo Cristo. Hermanos, nuestro objetivo a predicar y anunciar es Cristo. Somos responsables de que la gente sean salvos o sean condenados. Si no presentamos el Evangelio adecuadamente, las personas que están congregándose, entre comillas, en una iglesia, simplemente ellos se están congregando para ser condenados. En realidad es momento de poder pensar qué es lo que hemos hecho durante este año. Hemos predicado el Evangelio como debe ser, hemos presentado el Evangelio como discípulos del Señor, o simplemente nos han considerado como miembros de una iglesia.
Amados hermanos, para ser miembros de una iglesia, una persona debe tener a Cristo. Si no tiene a Cristo, no es miembro de una iglesia, porque una iglesia que no tiene a Cristo no es iglesia. Tenemos una gran responsabilidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo, conocerlo, vivirlo, anunciarlo, enseñarlo. Hermanos, vivamos el Evangelio para que podamos anunciar bien el Evangelio. Número 3, mayordomía de nuestro cuerpo. Mayordomía de nuestro cuerpo. La primera responsabilidad que se le da al ser humano es la de cuidar su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Dios mismo habitando en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, el apóstol Pablo escribiendo su carta a los Corintios, corrigiendo los errores que hay en la iglesia. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Por qué? Simplemente no está honrando a Dios. Y aquel que no honra a Dios, yo tengo el temor, hermanos, que no es templo de Dios. Porque un templo es considerado de esta manera, es dedicado para un fin, y su fin es honrar, es glorificar a Dios. Ese es el fin de un templo. Un templo no se puede usar para muchas cosas. ¿Por qué? Porque está dedicado para algo. Y es su fin, se dedicó para honrar al Señor, para alabanza, para congregarse, sea para Dios o para los demonios, pero se ha consagrado para algo. Pero el que se ha consagrado para Dios no se puede dar diferentes utilidades. Así que si usted ha sido salvo, su único objetivo es glorificar a Dios, es vivir en santidad, proclamar al Cristo Santo, proclamar a Dios y enseñar quién es Dios, pero con nuestra vida. Número 4, mayordomía del tiempo. Mayordomía del tiempo. Como buenos administradores debemos sacar el máximo provecho de nuestro tiempo, tanto para el trabajo como para el descanso. Este año ya se nos está acabando, ya nos va a terminar. Pensemos qué es lo que hemos hecho, cómo hemos administrado nuestro tiempo. ¿Lo hemos administrado bien? Hagamos una evaluación, sentémonos. No es momento de hacer lo que queremos hacer. Es momento de sentar y pensar qué es lo que hemos hecho y por qué hemos hecho, cuál ha sido nuestra prioridad. Y si vamos a pensar el siguiente año, cuál es nuestra máxima prioridad. Si nuestra máxima prioridad son las cosas del mundo, entonces ahí está nuestro corazón. Si nuestra máxima prioridad es agradar al mundo, somos del mundo, no somos de Dios. Para ser de Dios, nuestra máxima prioridad debe ser Dios. Amados hermanos, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo, ¿qué es todo? Es un todo. Lo que se quiere debajo del cielo, que dice el pasaje, tiene su hora, es decir, tiene su tiempo. Quisiera leer los demás versículos de este precioso pasaje de la palabra del Señor con ustedes. Es que hay un tiempo para todo. ¿Por qué nosotros nos equivocamos?
El gran sabio Salomón dice: tiempo de nacer, versículo 2, y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero, amados hermanos, el pasaje está diciendo que todo lo que hay debajo del cielo tiene un tiempo para cada cosa. Y el apóstol Pablo, exhortando a los efesios, diciéndoles: mirad pues, aquí encontramos un imperativo, una orden. Miren, observen con diligencia cómo andéis, no como necios, es decir, no como pecadores, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque, ¿por qué? Es que los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 16 al 17. Y el apóstol Pablo en versículos posteriores nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Para entender la voluntad del Señor, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Buena, agradable y perfecta. Son tres, pero está diciendo una misma cosa: es vida en santidad. Y lo que está tratando en Efesios es que el cristiano debe aprovechar bien el tiempo. Amados hermanos, debemos dedicar un tiempo específico para cada cosa. Es lo que estuve leyendo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo. Hay personas que dicen que ama a Dios, pero le han dado el máximo tiempo de su trabajo. Y ni siquiera oran, ni siquiera leen su Biblia. Entonces, ¿de qué forma aman a Dios? Hermanos, ¿cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas trabaja usted? 8 horas, hermano. Te felicito. ¿Cuántas horas duerme? Se recomienda 8 horas, pero en realidad dormimos las 8 horas. No. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos un tiempo libre? No. ¿Tenemos un tiempo de estar con la familia? Tampoco. ¿Tenemos un tiempo para leer la palabra del Señor? ¿Será que tenemos un tiempo para orar? ¿Será que tenemos un tiempo para cantar? ¿Para tener una reunión familiar en nuestra casa? Si no tenemos un tiempo dedicado para Dios, en realidad Dios no es el centro de nuestra vida. Dios no es el centro de nuestra familia. Dios no es el centro de nuestra amistad. Dios no es el centro de nuestra iglesia. Hermanos, hay un tiempo para trabajar. Sí, hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo también para estudiar algo beneficioso. Sí. Pero en realidad nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿dónde están perdiendo el tiempo? Creo que 24/7 están en las redes, dedicados a hacer juegos. Bueno sería que si estuvieran investigando
Algunos investigan, pero la mayoría están perdidos en las redes. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta nuestros líderes de nuestras iglesias, hermanos, dedican más tiempo a esas cosas y no oran, no tienen un tiempo de oración, les cuesta orar. Muchos decimos, sí, me gusta orar, sí, pero me cuesta orar. Es dominio propio. ¿En realidad descansamos lo necesario? Es una pregunta retórica. ¿Usted descansa lo suficiente y necesario? No, hermanos, que tengo mucho que hacer. Si usted estuviera en mi lugar y si usted estuviera en lo mío, y si cambiamos de papel, hasta ahí vamos a entender. En realidad, ¿será que tenemos un tiempo de convivir con la familia? Estamos hablando de mayordomía y es una bendición que el Señor nos ha dado trabajo. Es una bendición que el Señor nos ha dado para descansar. Es una bendición que el Señor nos ha dado una familia. Pero en realidad convivimos con esa familia. ¿Cuánto tiempo convivimos, platicamos con la familia? En realidad, si usted es padre de familia, ¿sabe las necesidades de su familia? Querida madre de familia, ¿usted sabe las necesidades de sus hijos? Sus hijos le tienen confianza. Hermano, es que mi hijo no me habla, mis hijos no. El papá y la mamá dicen la misma cosa. Y yo sé, hacen una misma cosa. No dedican tiempo para su familia. ¿Y ustedes como esposos están dedicando tiempo para sí mismos? Me refiero a su relación de matrimonio. Es que hay mucho trabajo. No, todo tiene su tiempo. Hay que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Siguiente, tenemos un tiempo para adorar a Dios. ¿Y cuánto tiempo estamos dando para adorar al Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dando para adorar a Dios? Pero para adorar al Señor necesitamos conocerlo primero. Es que si no conocemos a Dios, no podemos adorarle. Aunque haya muchas personas que se llamasen salmistas, pero en realidad no tienen nada que ver con salmista. Las líricas de sus canciones lo dice todo. No conocen a Dios. Ellos son sus propios dioses y no conocen a Dios. Y temo que la mayoría no conocen a Dios. Su propio Dios son ellos mismos. Necesitamos conocer a Dios para adorar. ¿Cómo? Dedicando tiempo para Él. Siguiente. Hermanos, ¿acaso estamos sirviendo a Dios con amor? ¿O estamos sirviendo a Dios por amor a la fama, a la riqueza? ¿De qué forma estamos sirviendo a Dios? ¿Lo estamos sirviendo de corazón? Si servimos en realidad a Dios en nuestro corazón, estaríamos amando a Dios. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu alma. Y servirle a Él con amor, si lo conozco. Y si no lo conozco, no puedo servirle. Salmo 102, servid al Señor con alegría. Servid al Señor con alegría. ¿Qué hago para servir al Señor? Si el apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos estar a solas con Él? Disfrutar de su presencia, estar un momento de silencio y decirle: Señor, te adoro. Aquí vengo a ofrecerte a ti mi vida.
Padre, tú conoces todo mi ser y lo entrego a ti. Te amo, Señor. Te anhelo cada día. Sin ti no puedo vivir. Y si estamos a solas con Él, entonces también tendríamos un tiempo de leer su palabra. Josué 1:8, Dios le dice a Josué, Josué, vas a tener éxito. Sí, primero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, tenés que leer de manera constante este libro de la ley. Salmos capítulo 1, versículo 2. Que tu deleite máximo debe ser en la palabra. Si no te deleites en la palabra, no amas a Dios, no amas su palabra. Y si no amas su palabra, no amas a Dios. ¿Por qué queremos tener éxito a la manera del mundo y no a la manera de Dios? Sencillamente porque somos, o las personas que quieren tener éxitos a la manera del mundo, son de Dios, son del mundo y no son de Dios, perdón. Todo lo que usted es expresado con la forma que usted, con que usted hace. Leer su palabra, meditar su palabra, sino que de día y de noche meditarás en Él. ¿Con qué objetivo meditar en su palabra? Aquí viene el objetivo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él, conforme a todo lo que en Él está escrito. Entonces, dice, pero si tú lees, si tú meditas, guardas y vives, entonces vas a tener éxito, pero conforme a la voluntad del Señor, no conforme a la voluntad del hombre. ¿Qué tipo de éxito quiere usted? ¿Es conforme a la voluntad del Señor o conforme a los ojos del mundo? Está regulado conforme a la obediencia suya hacia la palabra del Señor. Número 5, mayordomía de nuestros talentos. El Señor nos ha dotado un talento hacia cada uno de nosotros. Talentos significa habilidades que hemos recibido de Dios, tales como cantar, ejecutar un instrumento musical, decorar, predicar, etc. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice el pasaje: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? De lo alto. Si es de lo alto, de Dios. Y aquí explica del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, los dones y talentos que Dios nos ha dado son de Él y son irrevocables, pero dependiendo cómo lo estamos usando para Él. Temo a que muchos usan sus dones para tener fama, tener riqueza, y no lo están dedicando al Señor porque aman al Señor. Estas habilidades o capacidades humanas debemos ponerlas al servicio de Dios en primer lugar. Con ellos debemos de honrar a Dios, debemos de exaltar a Dios. De esta manera, al mismo tiempo que estamos contribuyendo a la extensión del reino de Dios, estamos dando lugar para que las bendiciones de Dios vengan sobre nosotros, para que su gracia esté sobre nosotros. Amados hermanos, número 6, mayordomía de los dones espirituales. Los dones espirituales son aquellas capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo derrama sobre los cristianos para que sean usados poderosamente en la edificación de la iglesia. Este es el objetivo de los dones que Dios Espíritu Santo nos ha dado para edificar la iglesia. Y la predicación del Evangelio, los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales para el servicio. Los dones espirituales no se reciben por voluntad propia,
sino por voluntad y poder del Espíritu Santo. No todos los miembros de la iglesia reciben capacidades similares, claro que no. Hay diversidad de dones en la iglesia. Dice el pasaje de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiero. Hay personas que se pelean por los dones, específicamente, ¿verdad? Pelean por los dones. No, es el Espíritu quien da, no es el hombre quien da los dones. Amados hermanos, y cada persona que ha sido dotado de un don debe servir al Señor, debe usar para edificar a la iglesia y para que la iglesia glorifique a Cristo. Número 7, mayordomía del dinero y de los bienes materiales. Dios en su misericordia provee nuestras necesidades, ya sea que nuestros ingresos provengan de un empleo, un negocio o cualquier otra fuente honrada. Debemos siempre tener presente que todo eso proviene de Dios. Juan 3:27 respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermanos, si usted tiene un trabajo, dele gracias al Señor, pero administre bien sus recursos económicos, sus recursos materiales. Pero también honre a Dios. La Biblia nos enseña que debemos dar a Dios de lo que hemos recibido de Él. Damos lo que ya tenemos para Él. De modo que todas nuestras posesiones son realmente de Dios y debemos ponerlas a su servicio. Primera Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, todo es de Dios, todo dinero, cosas materiales, posesiones, casas, todo es de Él. Sea mucho o poco, lo que usted tiene es del Señor, usted no tiene nada. Y de lo recibido de tu mano te damos. Para que el Señor sea glorificado, usted debe dar lo que tiene, no lo que no tiene. Muchos falsos dicen: dé para que el Señor te dé más. No, dé lo que el Señor te ha dado. Tú no das lo que no tienes. El Señor te va a bendecir conforme a su voluntad, no conforme a tu voluntad. Aquí hay una diferencia en que tú le honres a Dios y Él te va a bendecir conforme su voluntad. Yo no sé, con buena salud, yo no sé, con hijos, quizás con un trabajo, pero Él lo hace. No precisamente que usted diga: doy esto para que el Señor me dé. No, usted dé y el Señor lo va a dar, sin que usted lo espere nada a cambio. Primero, su mayor objetivo es honrar al Señor con sus bienes. Hermanos, lamentablemente muchas personas enseñan de manera errada el día de hoy. Enseñan diferente. No, usted quiere dar para el Señor, dé lo que usted tiene y honre al Señor. Para que usted pueda honrar al Señor con sus bienes, debe de honrar primero usted a Dios con su vida. Usted no puede honrar a Dios con sus bienes si usted no honra con su vida.
Concluyo diciendo, usted no es dueño, usted es un siervo, un empleado, un dependiente, un gerente de Dios. Todo lo que posee es gracias a Dios, en su misericordia Él le ha dado. Pasos de aplicación. Pida sabiduría para ser un buen administrador. Así lo hizo Salomón. Número 2, invierta bien sus bienes. Si tiene es para hacerlo producir, cuídelo también. Número 3, como mayordomo o administrador regale. Facilite la vida a los pobres o desposeídos. 4, no se afane. Viva la vida con tranquilidad. Goce, disfrute. Dios quiere mayordomos sanos. Debe tener planes para el futuro, claro que sí. Eso lo mantendrá vivo y siempre activo. Pero primero no se olvide dar a Dios el lugar que le corresponde. Usted no debe ocupar el lugar que Dios le corresponde. Dios debe ocupar y tiene que ocupar el lugar que le corresponde, y usted va en segundo plano. Dios es primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. Hermanos, el Señor les bendiga. Hagamos un momento de oración. Démosle gracias al Señor por lo que ha hecho con nosotros hasta el día de hoy. El Señor lo ha cuidado, el Señor lo ha guardado, y es gracias a su misericordia. Usted ha invertido bien su tiempo o no, el Señor sabe, y el Señor le ha dado hasta el día de hoy todo. Es gracias a Él, a su misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, el poder compartir, Señor, tu palabra. Señor, nos has permitido, nos has dado la responsabilidad de ser administradores. Señor, gracias. Necesitamos tu ayuda para poder ser administradores fieles de los recursos que nos has dado. Queremos glorificarte, Señor, con los recursos que nos has dado. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Queremos que tú seas glorificado en todas las cosas que poseemos. Padre, solamente ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado. Gracias porque tú nos has guardado hasta el día de hoy. Quiero darte gracias por la vida de mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Gracias, Señor, porque tú los has prosperado, porque tú los has bendecido, tú los has cuidado. Desde, Señor, comienzo del año hasta el día de hoy has sido fiel. En medio de una crisis has sido fiel, Señor. Tu misericordia siempre has extendido. Gracias por mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Señor, y gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que constantemente están al pendiente de Canal 2. Señor, por favor, bendígalos y extiende tu mano de bondad. Extiende, Señor, tu mano de gracia. Por favor, Señor, glorifica tu nombre. Exáltate, Señor. Anhelamos que tú, Señor, seas glorificado. Anhelamos que tú, Señor, seas honrado. Padre, solo en ti confiamos, y que tú seguirás, Señor, obrando para bien en cada vida. Gracias por la vida, mis hermanos televidentes. Gracias por la vida, mis hermanos que están pendientes cada día, Señor, del canal, de escuchar tu palabra, de escuchar algún canto, Señor, que bendice su vida. Por favor, Señor, aumente la fe de mis hermanos, fortalézcalos cada día. Pasan por momentos de adversidad, momentos difíciles, Señor. Padre, con todo mi corazón te suplico que tú puedas guiarlos para bien cada día. Señor, bendice a nuestros consiervos que predican tu palabra, que cantan, que oran. Señor, por favor, dale sabiduría también. Oramos a ti, Señor, pidiendo tu guianza, Señor, tu protección por nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea en sus corazones. Dios les bendiga.